En este video presentaremos las actividades a desarrollarse en la práctica catálisis heterogénea, descomposición de peróxido de hidrógeno catalizada por carbón activado, perteneciente al curso de Laboratorio de Físico-Química 103. El objetivo general es el estudio cinético de una reacción química catalizada por un sólido poroso. Para abordar este objetivo es necesario realizar una breve introducción a los conceptos básicos de catálisis heterogénea. Se define catálisis heterogénea aquel proceso de transformación química en que el catalizador se encuentra en una fase distinta a la fase reactiva. Comúnmente el catalizador está en estado sólido y la fase reactiva es líquida o gaseosa. La interfase catalizador-fase reactiva que se origina en este tipo de reacciones es donde ocurren las interacciones físicas y químicas que son claves en el cambio de la velocidad de reacción. En las reacciones catalizadas de forma heterogénea ocurre una serie de fenómenos que los dividiremos en etapas y explicaremos a continuación. La primera etapa es de difusión externa del reactivo desde el seno de la fase fluida hasta la superficie del catalizador. Luego el reactivo ingresa a un poro del catalizador y difunde por él hasta llegar a un sitio activo. Esta etapa se denomina difusión interna. Sobre el sitio activo se dará la absorción del mismo. Una vez absorbido se da la transformación química del reactivo mediante la reacción química con la formación de producto, el cual se desorberá del sitio de formación y comenzará a difundir primero de forma interna dentro del poro y luego llegará al seno de la fase fluida mediante difusión externa. Podemos ver estas 7 etapas como un mecanismo de reacción. Si bien la cinética global depende de la contribución de estas etapas, la velocidad de la reacción global estará determinada por la etapa más lenta. Se busca que esta sea la etapa de la reacción química en la superficie, por lo que en general se ajustan las condiciones experimentales para que el restante de las etapas sea más rápida. En catálisis heterogénea debemos prestar especial atención en el proceso de absorción de los reactivos sobre la superficie del catalizador. El fenómeno de absorción implica una interacción que conduce al aumento de la concentración de una o más especies en la interfase. Las interacciones entre el reactivo y el absorbente pueden ser de distinto tipo, dependiendo de la naturaleza de las mismas. Hablamos entonces de fisiosorción o quimisorción. El reactivo puede absorberse sobre el absorbente y desorberse. Ambos procesos ocurren de forma simultánea. La velocidad a la que se están estos procesos es diferente, hasta llegar al equilibrio. En el equilibrio, la velocidad de absorción será igual a la velocidad de desorción y la presión del gas reactivo será menor a la presión inicial. La cantidad retenida por absorción será máxima para dichas condiciones experimentales. Entonces, por lo visto, la cantidad absorbida dependerá del área del sólido, la cantidad de sólido, la concentración inicial o presión de la fase reactiva, la temperatura y la naturaleza de las moléculas. Para estudiar los equilibrios de absorción se utilizan las isotermas de absorción, donde se representa la cantidad absorbida por gramo de sólido en función de la presión o concentración de equilibrio. La isoterma de Langmuir es el modelo más sencillo. El modelo de Langmuir establece que el número de sitios activos es finito y que todos son equivalentes. En cada sitio se absorbe solo una molécula, que el coeficiente de afinidad es independiente del número de sitios ocupados y que solo se genera una monocapa. En la ecuación se representa la adsorción de A. Tenemos a A, que es un reactivo, que se absorbe sobre un sitio activo que se representa con un asterisco y A asterisco representa el reactivo absorbido. Entonces, podemos definir la velocidad de adsorción y la velocidad de desorción. La velocidad de absorción será igual a la constante cinética de absorción por la cantidad de sitios libres por la cantidad de A, representada como la presión de A. La velocidad de desorción será igual a la constante cinética de desorción por la cantidad de sitios ocupados, representados como θ. Dado que nos encontramos en el equilibrio, la velocidad de absorción será igual a la velocidad de desorción.
Si definimos KL, la constante de Langmuir de equilibrio, como el cociente entre la constante cinética de absorción y la constante cinética de desorción, podemos llegar a la relación entre tita y la presión. La ecuación que se define es la ecuación de Langmuir. Entonces, a presiones bajas, tita es proporcional a la presión y cuando la presión es elevada, tita tiende a 1, que es la condición de saturación. Otro aspecto relevante a tener en cuenta en catálisis heterogénea es la definición de velocidad, ya que se debe tener en cuenta los parámetros característicos de la interfase sólido-fluido. Es una forma de normalizar la velocidad con respecto a un parámetro característico del catalizador. Veremos los siguientes ejemplos. Si dos operadores utilizan para la misma reacción catalizada distintas cantidades de catalizador sin saturar el mismo, es posible que la velocidad de reacción sea mayor para el que tenga mayor cantidad de catalizador. Entonces se define la velocidad másica como la velocidad por gramo de catalizador. Ahora, si ambos operadores utilizan la misma cantidad de catalizador para la misma reacción, pero estos catalizadores tienen una diferencia en el área específica, como sucede con los carbones activados, entonces se tendrá una diferencia en la velocidad de reacción. Es por esto que se define la velocidad superficial como la velocidad por metro cuadrado. Estas velocidades son equivalentes, sin embargo, su utilidad dependerá de las características del sistema. Habiendo explicado los conceptos más relevantes que rigen a la catálisis heterogénea, plantearemos el objetivo específico de la práctica, el cual es verificar el mecanismo propuesto para la reacción en estudio y calcular la constante cinética K2 y la constante de equilibrio de Langmuir. La reacción que utilizaremos para estudiar la cinética de una catálisis heterogénea es la reacción de descomposición de peróxido de hidrógeno usando como catalizador carbón activado. El mecanismo de reacción propuesto es el de Langmuir-Kirchenwood. En este mecanismo se plantea que el peróxido se absorbe sobre un sitio activo libre generándose peróxido absorbido, el cual parte es desorbido y otra parte se descompone en agua y oxígeno, el cual queda absorbido débilmente. Luego, por una desorción asociativa, se forma oxígeno molecular y se liberan dos sitios libres. Deben observar que los equilibrios de absorción-desorción son rápidos y que la etapa lenta es la correspondiente a la reacción química de descomposición de peróxido absorbido. Ahora que conocemos el mecanismo de reacción propuesto, podemos definir una ley de velocidad y mediante un método cinético y un método experimental verificar el mecanismo propuesto. Planteamos la velocidad másica como la velocidad de formación de oxígeno, que va a ser igual al inverso del coeficiente por la variación en la cantidad de oxígeno con respecto al tiempo dividido la masa de catalizador. Dado que la velocidad va a estar definida por la etapa lenta, entonces podemos plantear que la velocidad másica es igual a la constante cinética 2 por la cantidad de peróxido absorbido, que es igual a tita de peróxido. Si sustituimos la expresión de tita de peróxido por la expresión de Langmuir que hallamos anteriormente, podemos llegar a esta ecuación. Luego, a partir de un método cinético y un método experimental, podremos verificar esta expresión de la ley de velocidad y así verificar el mecanismo de reacción propuesto. El método cinético que utilizaremos será el diferencial a velocidades iniciales y el método experimental será el seguimiento de la reacción por desprendimiento de oxígeno a diferentes concentraciones iniciales de peróxido. Dado que trabajaremos con la ecuación diferencial, debemos adecuar la ley de velocidad que determinamos anteriormente y, como nos encontramos a presión y temperatura constante, si consideramos gas ideal, podemos plantear la velocidad másica como 2 por la presión sobre la masa de catalizador por la constante R por la temperatura por la variación del volumen de oxígeno con respecto al tiempo. Si reordenamos esta ecuación y linealizamos, entonces llegamos a la ecuación de trabajo. Y si a partir de los datos experimentales demostramos que esta ecuación es lineal, entonces estamos verificando el mecanismo propuesto. Y también
podemos determinar la constante cinética K2 y la constante de equilibrio de Langmuir. A continuación, vamos a ver el método experimental, donde obtendremos los valores de variación de volumen de oxígeno con respecto al tiempo correspondiente a diferentes concentraciones de peróxido inicial. La variación del volumen con respecto al tiempo se realizará mediante gasovolumetría y se determinará entonces el volumen de oxígeno desprendido en función del tiempo. Para esto también se variará la cantidad inicial de peróxido según la tabla que se encuentra en la técnica. Ahora explicaremos cómo vamos a preparar el matraz de reacción. En primera instancia, un subgrupo va a preparar 400 ml de una solución 8 volúmenes de peróxido a partir de una solución de 100 volúmenes de peróxido. La solución de 8 volúmenes será valorada y se repartirá para el resto de los subgrupos. Luego, en el matraz de reacción se colocará 1 gramo de carbón activado y 100 ml de agua destilada. Se deberá verificar que no ha quedado carbón activado en las paredes del matraz. Luego, con una bureta se colocará la cantidad indicada en la tabla de peróxido. Rápidamente se conectará el matraz de reacción al gasovolúmetro y se abrirá la llave que conecta este gasovolúmetro al matraz y se comenzarán a tomar las medidas de volumen desprendido de oxígeno en función del tiempo. Cada subgrupo realiza 2 corridas variando la concentración de peróxido según la tabla de distribución. Deben de recordar el funcionamiento del gasovolúmetro. Tengan en cuenta que el matraz de reacción debe estar conectado a la atmósfera inicialmente y luego abrir la llave que conecta al sistema. En ese momento será el tiempo cero. No se debe transferir calor al matraz y las medidas se deben de realizar con las ramas igualadas. De cada corrida se obtendrán pares de valores volumen de oxígeno-tiempo, que luego graficarán y obtendrán la variación de volumen en función del tiempo para distintas concentraciones de peróxido. Cada subgrupo, entonces, aportará 2 puntos para el tratamiento de datos grupal, en donde graficaremos el inverso de la variación del volumen de oxígeno desprendido con respecto al tiempo en función del inverso de la concentración inicial de peróxido. Si esta relación es lineal, entonces demostraremos que el mecanismo propuesto es correcto y de la pendiente y de la ordenada en el origen podremos obtener la constante cinética K2 y la constante de Langmuir. Con esto culminaríamos las actividades para la práctica de catálisis heterogénea.